La gráfica es una herramienta muy importante para el análisis de los datos. Muestra de una manera visual lo que tenemos en una tabla. Bueno, vamos a hacer una gráfica para la tabla número 1, número de empleados por cargo. Seleccionamos los respectivos nombres de campo y los datos. Vamos a la ficha de insertar al grupo de gráfico y observamos los gráficos recomendados. Tenemos la columna agrupada. El gráfico de columna agrupada se usa para comparar valores entre algunas categorías. También se usa para dar orden a las categorías. La barra agrupada, el gráfico de barra agrupada que se usa para comparar valores entre algunas categorías, y cuando el gráfico muestra una duración o cuando el texto de la categoría es largo. Tenemos el circular. El gráfico circular se usa para mostrar las proporciones del total. Se usa para mostrar los números que se relacionan a una serie mayor y cuando el total de los números es siempre igual al 100%. Este gráfico se usa cuando el número de datos de la serie no es muy alto, no es muy grande. Bueno, el diagrama de Pareto que traza la distribución de los datos en orden ascendente de frecuencia, con una línea acumulativa en un eje secundario como un porcentaje total. Estos son los que él sugiere para estos datos que hemos seleccionado. Veamos en la ficha insertar gráfico, donde están todos los gráficos. Encontramos varias opciones. Para cada opción hay un grupo. Para columna agrupada, acá encontramos el grupo que es columna agrupada, columna apilada, columna 100% apilada, columna agrupada en 3D, columna 3D apilada, columna 3D 100% apilada y columnas 3D. Cada una de las opciones nos ofrece otra gran cantidad de gráficas. Las circulares, barra de área de dispersión, tenemos una muy importante para comparar cotizaciones, para crear cotizaciones que permite compararlas, establecer los precios mínimos, los máximos de superficie. El radial, tenemos gráficos de rectángulo, proyección solar, histogramas, toda esta parte para la estadística, caja y bigotes, cascada y el cuadro combinado cuando vamos a trabajar dos variables cuyos datos no están muy cercanos. Bueno, vamos a escoger para este primer gráfico circular. Le damos a aceptar y veamos por defecto el gráfico que nos trae. Vamos a ponerlo, se mueve, es un objeto, quedó como un objeto que lo podemos mover como tal para un ladito al lado de la tabla. Cuando hemos aceptado el gráfico, se habilita la herramienta de gráficos, diseño y formato. Y también se nos habilitan los elementos del gráfico acá al lado derecho del cuadro. Veamos algunas opciones. Podemos agregar elementos al gráfico. Los elementos del gráfico es ponerle título, etiquetas de los datos, la tabla de datos, en este caso no vamos a tener tabla de datos porque es una sola serie, leyendas. Se habilitan los elementos que funcionan según el tipo de gráfico. También se puede escoger un diseño rápido. Acá él sugiere, vamos cambiando, miren el diseño 1 que nos muestra los porcentajes y los nombres para cada una de las series. En el diseño 2, observen que va cambiando, acá solamente tenemos los porcentajes, acá ya no visualizamos porcentajes, acá volvemos a visualizar en este diseño los nombres de las series y la cantidad, ¿cierto? El valor que encontramos. Podemos hacer un recorrido sobre cada uno de los gráficos sugeridos. Yo voy a seleccionar el diseño
número, número 2. Bueno, eh, en este elemento de gráfico también lo podemos encontrar acá al lado derecho donde dice más elementos del gráfico. Agrega, quita o cambia elementos del gráfico como el título, la leyenda, las líneas de división y las etiquetas. Por ejemplo, esta es la tabla número 1, número de empleados por cargo. Acá simplemente nos muestra el número de empleados. Podemos entonces entrar a cambiar, ¿sí? Acá lo hemos quitado. Agreguémosle tabla número 1. Vamos a hacerlo tabla número 1. Aquí ya sería gráfica, perdón, gráfica número 1. Número 1, número de empleados según cargo. Ahora, en este otro icono, estilos de gráfico, nos da las opciones, nos muestra todos los estilos para un gráfico circular. Seleccionamos el adecuado. Si queremos cambiar, cambiemos por ejemplo por este. Observen cómo va cambiando cada una de las partes. Le damos clic y aceptamos el nuevo modelo. Volvemos acá dándole clic a la parte de diseño. Podemos abrir la viñeta y observamos todos los estilos que nos ofrece. Bueno, en la parte, en este otro icono, los filtros de los gráficos modifica qué puntos de datos o nombres queremos visualizar. Aquí tenemos todos los cargos de la tabla. Al hacer un filtro se puede quitar una de las categorías. Digamos que no vamos a mostrar la categoría, en este caso digamos los mercaderistas. La seleccionamos, le damos aplicar y observamos que el gráfico cambia, ¿sí? Ya comparando todos los demás cargos, el siguiente que tiene más datos es el supervisor. Bueno, acá hemos hecho un gráfico circular para esta primera tabla. Para esta primera tabla se puede mostrar una columna o un gráfico circular, puede ser el más apropiado. Funciona como un objeto que se puede ampliar, se puede mover. También utilizando el diseño, acá encontramos mover un gráfico, se puede llevar a una hoja nueva, ¿sí? Donde le ponemos el gráfico, el nuevo nombre. Digamos que este es número de empleados por cargo. Le damos a aceptar y queda en una hoja nueva. Regresamos a la hoja donde estamos trabajando. Sí, entonces la gráfica se ha trasladado. Para traerla hacemos el mismo proceso. Número de empleados, estamos en diseño, vamos a mover el gráfico como objeto en la hoja que estábamos trabajando. Estábamos trabajando en esta hoja. Bueno, hemos retornado. Cada una de las partes se puede reubicar. También funcionan los formatos para el tipo de letra. Desde acá se pueden cambiar el tipo de letra, el tamaño, todo para ajustar el gráfico. Bueno, vamos a ver una gráfica que tiene los cargos, pero además de eso nos los muestra separados por cada una de las sedes. Acá están resumidos el número de administradores,
de contadores, supervisores, cada uno de los cargos, mientras que acá nos los muestra para cada ciudad. Veamos cómo hacer una gráfica. En esta se pueden comparar los datos según el cargo y según la sede. Entonces seleccionamos los datos, vamos a insertar, seleccionemos un gráfico, voy a abrir acá todos los gráficos. En todos los gráficos vamos a coger una columna. Una columna, escojamos columna agrupada 3D. Acá tenemos, este es el gráfico que voy a seleccionar. Le damos a aceptar y observemos. Él muestra, el gráfico muestra para cada grupo según el cargo, el número de elementos, el número de empleados para cada sede. Pero también vamos a ver qué ocurre cuando cambiamos entre filas y columnas, es decir, agrupar por ciudades. Cambiamos entre fila y columna, entonces acá muestra los empleados según las sedes. Medellín, Envigado, Itagüí y Bello, y cada color representa un cargo. Lo mismo para este tipo de gráfico podemos agregar elementos como por ejemplo tener, acá están marcados los ejes, veamos los elementos del gráfico para este que ya es, podemos observar los ejes, ¿sí? Observemos qué ocurre cuando los pongo, cuando los quito, ¿sí? Nos muestra los valores, los títulos de los ejes. Acá por ejemplo es número de empleado, se habilita, digitamos número de empleados, bueno, acá damos clic para cambiar que el título en este eje viene siendo las sedes, municipio, sede. En la parte de abajo nos quedan los cargos también. Habilitamos desde acá el gráfico, el título del gráfico sería gráfico número 2. Número de empleados según municipio, sede. Bueno, acá si vamos a ampliar o vamos a quitar datos, ingresamos acá a seleccionar y observamos que acá tenemos el rango que hemos seleccionado. Entonces, desde acá también lo podemos seleccionar y lo podemos cambiar. Podemos hacer la misma opción de cambiar de fila a columna que lo vimos acá en datos y nos muestra las entradas de leyenda de cada una de las series. Acá en este caso quedó con los cargos y acá han quedado los municipios. Desde acá también podemos eliminar alguno de los datos de la serie. En esta celdas ocultas y vacías, acá podemos dar la configuración para los datos ocultos o valores nulos. Cuando hay error, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? Simplemente que los muestre como un 0 o mostrar celdas vacías como parte de un rango. Vamos a la ficha de formato. En formato vamos a aplicar formato al área del gráfico, podemos aplicar formato a la selección o restablecerlo para hacerlo coincidir con el estilo que se había seleccionado inicialmente. Veamos por ejemplo acá a qué parte vamos a aplicar el formato. Vamos a aplicar el formato por ejemplo a las leyendas. Bueno, quiere decir acá se habilita y vamos a cambiarle por ejemplo el tipo de letra. Observen que ahí va cambiando, podemos seleccionar
una de estas letras, ¿cierto? Serían muy grandes, dejémosla acá. Un relleno, vamos a ponerle por ejemplo un colorcito de relleno, bueno, y así para cada una de las partes. Venimos también, entonces encontramos la opción restablecer para hacer coincidir con el estilo, es decir, borrar todo lo que hemos agregado y retornar al estilo que se había seleccionado inicialmente. Se pueden utilizar también las formas, los estilos de la forma, es decir, podemos aplicar el formato que deseemos a nuestro gráfico o volvemos a diseño y seleccionar ya uno preestablecido. Bueno, acá hemos dejado, vamos a dejar este gráfico. En este gráfico entonces se puede hacer lectura rápidamente de que los mercaderistas tienen el mayor número, corresponde al mayor número de empleados en cada una de las sedes, exceptuando, por ejemplo, o vamos a ver, por ejemplo, que el menor número van a ser los contadores. Bueno, ahora vamos a mirar una gráfica donde tenemos valores alejados. ¿Qué hacer cuando vamos a comparar en una misma gráfica, por ejemplo, el número de empleados con el valor total de los salarios de los empleados? Entonces, tenemos en Medellín 973 empleados y el valor total de los empleados es muy alto. Entonces, veamos, necesitamos en un mismo gráfico visualizar dos ejes de tal manera que los datos sean visibles. Veamos, insertamos una gráfica, vamos a entrar acá a las gráficas, ya hemos seleccionado todos los gráficos y una de las maneras es seleccionar un cuadro combinado. En el primer cuadro combinado podemos tener una columna agrupada y en la segunda unas líneas, pero mostrar el eje secundario. Entonces observamos, acá están las cantidades y acá están los valores. También otra manera es insertar un gráfico de líneas. Vamos a darle a aceptar. Acá están el valor de los salarios y esta línea bajita corresponde al número de empleados. Vemos que la categoría de número de empleados no se visualizan los valores. Te la seleccionamos y le damos, al seleccionarla, se nos habilita el formato de serie de datos, escogemos eje secundario, acá vemos entonces los salarios corresponden a la línea anaranjada y el número de empleados a la línea azul. De tal manera que en este gráfico se pueden visualizar los valores para las dos series de datos. Vamos a cambiar el título del gráfico. Gráfica número 3, número de empleados y salario, según sede. Bueno, acá tenemos el gráfico. Se puede, observe que podemos cambiar las opciones del eje, los límites, el mínimo, el máximo. Podemos también dejarlo de manera automática. Se puede entrar a configurar cada una de las partes que hemos seleccionado. Apliquemos un formato, vamos a entrar acá a diseño
y voy a escoger este tipo de gráfico. Bueno, acá no se visualiza mucho los valores, entonces volvamos a otro tipo de gráfico. ¿Sí? Veamos. Cambiamos hasta que veamos un gráfico que se nos acomode. Los valores acá encima, o sea, los valores, los datos que muestra para cada uno, quitan un poco la visibilidad, entonces escojamos otro. Escogemos el gráfico eh, eh, que, que se desee. Volvamos y dejemos este gráfico no con líneas, sino escojamos el tipo de gráfico combinado, número de empleados, va a ser hagámoslo en barras, ¿sí? Cojamos esta barra y la línea con eje secundario, acá ya la tenemos definida, ¿sí? Le damos a aceptar. Bueno, esta es otra manera también de visualizar el gráfico. Observen que no tenemos los ejes, entonces agreguemos, por ejemplo, las líneas de cuadrícula, los títulos de los ejes y se reconstruye cada una de las partes. Bueno, otra opción muy importante en los gráficos son los mini gráficos. Veamos qué son los mini gráficos. Los mini gráficos nos permiten visualizar en una celda el comportamiento de los datos. Vamos a insertar, observemos acá al lado de los gráficos se encuentran los mini gráficos. Hay solo 3 opciones para los mini gráficos. El de línea, que agrega un gráfico de líneas a una sola celda, que representa una fila de los datos seleccionados. Acá vamos a ir viendo en una sola celda el comportamiento de los datos por medio de líneas, o se puede mostrar el gráfico también con columnas, o cuando hay valores positivos y negativos, podemos decidir por un gráfico, por un mini gráfico de ganancia o pérdida. Entonces, observemos, vamos a escoger para este número de empleados una línea. Sí, el rango de datos, como no lo hemos seleccionado, vamos a seleccionarlo acá directamente. Lo seleccionamos y la ubicación acá ha quedado donde estaba inicialmente la celda activa. Entonces la ubicación va a ser en esta celda que se muestra acá en este grupo para crear mini gráficos. Le damos a aceptar y observemos que aparece la herramienta de diseño para mini gráficos y en esta celda nos ha quedado el gráfico. Para visualizarlo se puede ampliar la celda. Entonces acá observamos que el valor empieza, hay 2 valores pequeños que suben, ¿sí? Luego viene otro más pequeño, ahí vamos cambiando, ahí nos va mostrando la gráfica. Vamos a cambiar, por ejemplo, acá podemos editar los datos, ¿cierto? Volver a editar. También se puede, por ejemplo, seleccionar que muestre el punto más alto, ¿sí? Y el punto más bajo, ¿sí? Le damos a aceptar, aquí se visualiza un poquito, no se alcanza a ver muy bien, pero acá tenemos el punto más alto y el más bajo. Vamos a mirar el primer punto y el último punto, ¿sí? Él nos va mostrando cómo va a quedar nuestro gráfico. También cambiar el color, ¿sí? Vamos a resaltarlo, vamos a cambiar los colores de los marcadores. Por ejemplo, vamos a escoger este morado, a ver si alcanzamos a visualizar. Para el punto más alto también se puede escoger otro color y hay muchos más colores. Lo mismo que podemos hacer un recorrido para ver si queremos mostrar los ejes, ¿sí? Bueno,
el gráfico, ahí sí se observa un poco los puntos que hemos seleccionado. Para borrar el gráfico, como no es un dato que está en una celda, no nos funciona la opción de suprimir. Vamos al grupo acá, agrupar, y le damos borrar, borrar el mini gráfico, ¿sí? Borrar el mini gráfico. Hemos borrado el mini gráfico, volvámoslo a hacer, seleccionamos solo los datos. Acá ya en este caso no vamos a coger el nombre del campo, simplemente cogemos los datos, vamos a insertar mini gráfico y vamos a dejar las líneas. La ubicación, miren que hemos seleccionado, pero la ubicación no, vamos a verla acá. También podemos ubicar el mini gráfico en una celda que contiene ya datos. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer la gráfica aquí mismo sobre el nombre del campo. Entonces, observemos, acá la vemos, lo mismo, digamos que nos resalten los puntos. Bueno, acá tenemos el gráfico. Vamos a mirar para esta tabla, para esta segunda tabla. Entonces recordemos, solo los mini gráficos solo aplican para una sola variable, no para todas. Habría que hacer un gráfico uno a uno. Entonces miremos en este caso, para Medellín, el comportamiento de los datos, vamos a insertar, en este caso vamos a escoger columna. Ha seleccionado como ubicación la celda donde está la celda activa y seleccionamos los datos. Entonces observemos que acá encontramos una gráfica ya de barras, ¿cierto? De columnas, que nos muestra la columna. Bueno, si tuviéramos valores negativos o positivos y negativos, aplicaríamos un formato, digamos, para estos valores que sea de pérdidas y ganancias. Entonces vamos acá, vamos a escoger este de pérdidas y ganancias. Estos son los datos. Entonces acá todos los datos están ubicados en la parte superior. Si hacemos que un valor de esto sea negativo, ¿sí? Digamos -6, ¿sí? Observamos que el dato queda en la parte inferior. Bueno, de nuevo borramos los mini gráficos, seleccionamos las opciones y le damos borrar todo para borrar los mini gráficos. Bueno, acá le he dado borrar todo, por lo tanto se perdió también el nombre del campo. Entonces vamos a darles borrar. Estoy en diseño, borrar los mini gráficos seleccionados. Bueno, se pueden explorar todas las demás opciones que encontramos en los gráficos para cambiar y para mostrar los datos de una manera más fácil y sencilla.